Bienvenidos a este espacio de ingeniería y los átomos que la acompañan. En este segmento estaremos analizando un caso práctico sobre una empresa de entretenimiento, en este caso de bolos, en específico en sus consumos de energía eléctrica y la temperatura ambiente en un periodo determinado, donde pues el objetivo es que el alumno comprenda la relación entre las variables en un proceso productivo e interprete los resultados analizando los datos a través de la regresión lineal y en particular en el método de mínimos cuadrados, en el cual se establece la base para hacer diagnósticos. La, en la práctica, pues la regresión lineal a menudo pues se requiere resolver algunos problemas que implican conjuntos de variables. Esos conjuntos de las variables se sabe que tienen una relación inherente entre sí, por ejemplo, una situación industrial, quizás se sepa que el consumo de energía eléctrica está relacionado con la temperatura del medio ambiente y podría ser pues de interés para algunos desarrollar un método, un pronóstico, es decir, un procedimiento que permita estimar el consumo de energía eléctrica para diferentes niveles de temperatura, con el objeto de hacer un uso eficiente de los equipos eléctricos y sobre todo orientándolos al ahorro de energía. En estos análisis, las variables dependientes naturales o respuesta a esas variables independientes también naturales o que también se les conoce como el nombre de regresores, se requiere pues que la respuesta de la Y, caso en el eje de las ordenadas, la Y en el plano cartesiano, como en su regresor la X, que es la respuesta lineal, en una respuesta lineal simple, como una recta, pues no una recta que atiende las propiedades de la ecuación lineal. Si la relación es exacta y no contiene pues ningún componente aleatorio o probabilístico, se puede decir que se trata de una relación determinada entre dos variables. El concepto de análisis entonces de la regresión se refiere a encontrar la mejor relación entre X y Y, cuantificando la fuerza de esa relación y empleando los métodos que permitan predecir esos valores pues, de una respuesta pues, más cercana a lo que se predice en la respuesta al valor del regresor X. Un método que se utiliza comúnmente, o un método en el cual se puede basar, es en el método de los mínimos cuadrados, sobre todo cuando es regresión simple. Después estaremos viendo regresión múltiple, pero en este ejercicio práctico vamos a ver un ejemplo de regresión. En este ejemplo de regresión múltiple vamos a enfocarnos a una empresa de bolos denominada CIMA, que necesita proyectar los consumos de energía eléctrica para la siguiente temporada de eventos en febrero, que inician en el mes de febrero y terminan en el mes de agosto. Los consumos de la última temporada y las temperaturas promedios son las que están en la tabla 1.1 que estamos aquí ahorita proyectando. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo en febrero se consumieron 20.356 kilowatt-horas en una temperatura promedio del mes de febrero de 24.5 grados centígrados. Y así podemos ir analizando hasta el mes de agosto con 19.790 kilowatt-horas con una temperatura de 28.4 promedio del mes de agosto. Asimismo, pues se espera en la siguiente temporada, el Centro Meteorológico pronostica que las temperaturas del siguiente año, como lo indica en la tabla 1.2, es decir, para enero del siguiente año se esperan temperaturas de 23 grados en enero y en diciembre de 23.7, 29.7 grados, ¿no? Entonces, con estos datos se les pide a los alumnos pues que calculen los consumos o hagan una estimación de los consumos para la siguiente temporada. Entre otras cosas que se les está solicitando es que conviertan, primero que nada, los kilowatt-horas en megawatt-horas. Ese es el primer inciso que hay que resolver, o sea, de la tabla que está ahí presente, de los datos reales, convertir los kilowatt-horas en megawatt-horas. Como punto número 2, se les está solicitando que obtengan la gráfica de dispersión de los consumos de energía eléctrica con relación a la temperatura promedio en la última temporada de boliche y obtenga la recta estimada para los consumos de energía eléctrica
con relación a las temperaturas promedio y consumos de la última temporada. Y por último, con base a esa recta estimada, calcule los consumos de energía eléctrica para la siguiente temporada. Esos son los 3 puntos que se les está ahí solicitando, ¿no? Convertir los kilowatt-horas a megawatt-horas, obtener la gráfica de dispersión de los consumos de energía eléctrica y la temperatura promedio, y los consumos de energía eléctrica en relación a las temperaturas promedio para la próxima temporada, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces a hacer este pequeño análisis. Comenzamos. Entonces vamos a empezar este análisis con la primera tabla que tenemos en la 1.1, donde está aquí en la temporada de febrero a agosto, están los consumos mensuales en kilowatt-horas y la temperatura promedio. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta tabla, vamos a copiar esta tabla y nos la vamos a llevar a una hoja de Excel donde vamos a trabajar y vamos a pegar esa tabla, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los primeros datos que son la entrada. ¿Qué es lo primero que están solicitando? Bueno, lo primero dice convertir los kilowatt-horas en megawatt-horas. Entonces, en la siguiente columna vamos a poner ahí megawatt-horas mensuales, ¿no? Vamos a poner ahí para convertir los kilowatt-horas. Vamos a poner en la primera celda. Esto es igual entonces a estos kilowatt-horas. Lo vamos a dividir entre 1000 para convertirlos en megas y tenemos ahí 20.356 megas. Vamos a dejar los 3 decimales para efectos pues del método o del formato más bien que vamos a utilizar para que no se nos salgan muy grandes los números y poder manejarlos de alguna manera simple. Entonces nos ponemos en la celda calculada, le damos doble clic y se calculan hacia abajo, se convierten pues los kilowatt-horas en megawatt-horas. En el mes de agosto tenemos 19.79 megas, vamos a utilizar los 3 decimales, les decía, nos vamos acá a inicio para aumentar los decimales a 3. Entonces ya con esta columna E tenemos ya solucionado el inciso 1 o el primer elemento que se le está solicitando. Y luego dice, vamos, ¿qué dice después? Número 2. Dice, obtenga la gráfica de dispersión de los consumos de energía eléctrica y la temperatura promedio de la última temporada de boliche. Entonces, para hacer esta gráfica, pues nos vamos otra vez a la hoja de Excel, estamos trabajando, colocamos el cursor en una celda cualquiera, nos vamos a insertar, en la pestaña de arriba, insertar, buscamos los gráficos y buscamos el gráfico que sea de dispersión y es este que estoy señalando y ahí está la nota de insertar gráfico de dispersión, que es la de los puntitos que están ahí o burbujas. Le damos clic y seleccionamos el primero que nos aparece del lado izquierdo, que vamos a hacer nuestra gráfica de dispersión. Entonces ahí tenemos nuestra área de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadirle los datos. Nos ponemos en el área de trabajo, voy a moverlo un poquito hacia abajo de la tabla y vamos a darle clic derecho y buscamos, seleccionamos el icono donde dice seleccionar datos. Vemos aquí en el menú o en el submenú seleccionar datos. Le damos seleccionar datos y nos aparece una tabla para seleccionar el origen de los datos. En la primera ventana del lado izquierdo vamos a darle clic aquí donde dice el botón de agregar y vamos a agregar nuestra primera serie de datos. Aquí vamos a agregar primero los megawatt-horas reales, guión, temperatura promedio, ¿no? Esos son los primeros datos que vamos a comparar, relacionar, pues, ¿no? Entonces, donde dice valores de X, me voy a ir a la flechita que está hacia arriba y vamos a tomar como X los valores de la temperatura. Entonces, vamos a seleccionar la columna de febrero a agosto en la temperatura promedio mensual. Y ahí tendremos nuestros valores X. Nuestros valores de Y nos vamos a ubicar entonces con los megawatt-horas también del mes de febrero hasta el mes de agosto para obtener entonces nuestra gráfica de dispersión. Le damos a aceptar y le damos a aceptar y ahí tenemos nuestra gráfica de dispersión. Vemos cómo esos puntitos, esos pequeños globos, nos dan cómo es en relación a la temperatura en el eje de las abscisas o el eje de las X, tenemos la temperatura
Y en el eje de las ordenadas tenemos en el eje de las Y los megawatt-horas de consumo. Entonces nos da esta gráfica de dispersión. Con esto estaremos cumpliendo el inciso número 2. ¿Qué más nos están solicitando? Dice, obtenga la recta estimada para los consumos de energía eléctrica con relación a las temperaturas promedios y consumos de la última temporada. Para atender este asunto, vamos entonces a compartir cualquier duda en el trayecto de esta explicación. Ustedes pueden ponerla ahí en los comentarios y de allí estaremos dando respuesta a esas dudas o a esos comentarios que vayan realizando en el trayecto de esta explicación. Pues, ¿no? Entonces, me voy a la pizarra para ubicar, por ejemplo, dice, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer, primero definir cuál es la ecuación de la línea recta, pues, ¿no? La ecuación de la línea recta nos dice, déjame tomar mi pluma, está por acá, y la ecuación de la línea recta nos dice que la y es igual, la variable y es igual a más bx, donde a es el valor fijo de la recta, o sea, el origen, y la letra B sería entonces, en este caso, la pendiente, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a basarnos en la ecuación de la línea recta, o lineal, la ecuación lineal. Para convertir la y, vamos a usar la variable y con un pequeño sombrerito, y a esa y, con ese sombrerito, le vamos a llamar y estimada. Son los valores que vamos a estimar. En esa y estimada, mantenemos la A, mantenemos la B, que son las que vamos a calcular ahorita, y la X. Para obtener la A y la X, nos vamos a apoyar en unas fórmulas. Estas fórmulas ustedes las van a poder encontrar en la guía que les anexé, en esa guía que yo les estuve, donde se van a apoyar para realizar este ejercicio. Ahí en el documento les puse las fórmulas, ¿no? Vamos a ir aquí hacia abajo, bueno, esto ya lo hicimos, y me voy a donde están las fórmulas, ¿no? Ahí está la gráfica de dispersión, y son estas las fórmulas, pues, ¿no? Entonces voy a copiar la fórmula y me la voy a llevar para mi tabla de Excel. Vamos aquí y la voy a pegar por acá. Esta fórmula es para calcular B. La voy a poner aquí a un ladito de la gráfica. Vamos a poner para acá. Para calcular la letra B, esto va a ser igual, o la pendiente, pues va a ser igual a resolver esta fórmula. No, ahorita para efectos de análisis, pues no vamos a desglosar cómo es que obtuvimos esa fórmula, nos vamos a apoyar en ella para realizar los cálculos, ¿no? Entonces, ya será motivo de otro tema para resolver cómo es que se llegó a esta conclusión, porque B es la tangente de la línea, hay que hacer una derivada, y de esa derivada resulta esta fórmula. Entonces, vamos primero a ubicarnos en B para utilizar esta fórmula. Para poder calcular B, lo primero que necesitamos, vamos a enfocarnos primero en este bloque que les voy a señalar. Vamos a ver. Tenemos aquí, nos vamos a apoyar en este primer bloque, ¿no? Pues aquí nos dice que tenemos que primero calcular, hacer una diferencia, perdón, una diferencia entre los valores de X, ¿no? Primero vamos a trabajar los valores de X. Déjenme ubico por acá nada más. No logro ubicar el contorno. Ahí está. Vamos a ponerlo de color rojo nada más para que vean qué bloque es el que estoy señalando. Este bloque que señalé en rojo es lo primero que vamos a realizar, y para eso vamos a abrir una columna que le vamos a llamar así, ¿no? La diferencia entre los valores X, Y, o sea, las temperaturas promedio mensual, le vamos a restar la X promedio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es primero calcular la media de las temperaturas mensuales, ¿no? Entonces, aquí en esta celda voy a poner que la X promedio
va a ser igual entonces a, me voy aquí a esta celda, me voy a fórmulas, de fórmulas me voy a insertar la función y busco mi función de promedio, aquí está, la selecciono y tomo los valores de X, que es la temperatura, ahí está. Seleccionamos toda la columna, le damos Enter y nos tenemos ahí el promedio de la temperatura. Para el promedio de la temperatura vamos a usar una decimal. Vamos a reducir todo a una decimal y ahí tenemos nuestra temperatura promedia que es igual a 27.6. Recordemos que es un ejercicio de regresión lineal simple, o sea, vamos a omitir algunos factores, pero nada más para efectos de análisis y ilustrativos de cómo se hacen estos análisis de regresión lineal. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí nuestra X promedio y nos dice esta columna F que a la X, o sea, a mi X1, que es esta de 24.5, le voy a restar mi X promedio. Pues, ¿no? Ahí está. Como la X promedio es la que se mantiene constante, la que está variable es la XY, entonces voy a anteponer a la C el signo de pesos y voy a anteceder al 12, el signo de pesos. Con esto estoy manteniendo fija, en este caso, el promedio, ¿no? La X promedio. Le doy Enter y tenemos que la diferencia de la temperatura del mes de febrero de 24.5, le resto 27.6 grados y me queda menos 3.1. Para los demás, pues más le doy clic al botoncito de la derecha aquí, el verde, en la parte inferior de la derecha, le doy doble clic y ahí me está haciendo el cálculo de esas diferencias. Entonces ya tenemos esa columna también ya resuelta. Para continuar con este ejercicio, vámonos con el siguiente bloque de la fórmula y es este de aquí. El bloque de la Y de cada periodo, de cada mes, le voy a restar la Y media. Es decir, a mis megawattoras mensuales, le voy a restar los megawattoras promedio. Voy a cambiar un poquito de color aquí nada más para ir diferenciando las Y de las X, pues, ¿no? Bien. Vamos acá y ahí está. Entonces ya tenemos ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a sacar nuestra Y promedio. Vamos a checar nuestra Y promedio. Lo voy a poner así. Y promedio, que va a ser igual. Ahí está. Voy a cargarlo un poquito hacia la derecha y me posiciono en la celda. Al igual que en las X, tomo la fórmula. Me voy a insertar la fórmula de promedio. Y en la flechita selecciono todas las megawattoras mensuales, ¿no? Ahí está seleccionado todas las Y. Y ahí tengo entonces el promedio de los megawattoras, que son 20.273 megas. Este lo vamos a dejar con sus 3 decimales para efectos de formato. Muy bien, entonces ya tenemos ahí la Y promedio y lo que hay que hacer, pues una columna donde tengamos también la diferencia entre mi Y, o sea, mis Y mensuales, mis kilowattoras mensuales, le voy a restar los megawattoras promedio. Entonces esto va a ser igual a este megawattora de febrero, le voy a restar el megawattora promedio, que son 20.273. Al igual que en las X, la constante es la media, entonces le antecedo el signo de pesos a la celda C, y el signo de pesos se lo antecedo a la celda 3. Entonces, con eso ya estoy haciendo que es fija ese valor. Le doy Enter y ahí tenemos nuestra diferencia de los kilowattoras mensuales de febrero, que le resto sus megawattoras promedio. Igual le doy doble clic y ahí tenemos la columna llena, pues, ¿no? Entonces, en base a eso, ya tenemos nuestros dos primeros bloques. Pero luego dice que hay que multiplicarlos, es decir, este pequeño bloque de la diferencia de las X menos la media, lo voy a multiplicar por el bloque de las Y. Entonces, para eso voy a abrir otra columna. Esta la voy a hacer un poquito más ancha para abarcar los factores. Entonces, ahí tenemos.
Y esta columna va a ser igual al producto de las diferencias, pues, ¿no? Al producto de las diferencias. Es decir, entonces me vengo aquí a la celda y le doy igual, tomo este valor de esta diferencia de X, la voy a multiplicar por la diferencia de las Y con su promedio. Y ahí está. Vamos a utilizar tres decimales. Y ahí tengo menos 0.253, ¿no? Entonces le doy doble clic al lado de la derecha y pum, ya toda la columna me hace esa multiplicación. Entonces ya tengo la multiplicación de los dos factores. Y luego me dice que esa columna tengo que sumarla. Entonces me voy a la parte de abajo de la final de la columna y me voy a fórmulas, busco la suma, acá está, la autosuma, que es ahí, lo vemos aquí en la fórmula, este tipo de E, lo vemos acá en las fórmulas, tomo la suma y sumo las columnas. La suma de las columnas me da 1.736, pues, ¿no? Entonces, como les comenté, cualquier cosa, cualquier detalle, con toda confianza, me lo pueden poner ahí en los comentarios. Entonces, ya una vez hecho eso, entonces, ya tenemos el numerador, ¿no? Ya tenemos ahí el numerador. Y vamos a nomás, tenemos aquí el numerador. Y voy a poner otro colorcito aquí nada más para el naranja. Ahí está, un poquito más grueso. Entonces ya tenemos ahí nuestro factor del numerador. Ahora vamos con el denominador. El denominador dice que es la diferencia de x menos la media, lo voy a elevar al cuadrado. Continuando con la fórmula, ya tenemos el bloque del numerador. Ahora vámonos con el denominador. Y nos dice la fórmula pues que la diferencia de la media de la temperatura, la diferencia entre la temperatura del mes, le restamos la temperatura media y se eleva al cuadrado. Entonces vamos a abrir una columna más donde vamos a poner el producto, pues la diferencia elevada al cuadrado. Entonces me coloco aquí en la celda, me voy a las fórmulas, busco la fórmula en insertar función, la fórmula de potencia. Una vez que lo localizo, me voy a la flechita hacia arriba y selecciono toda la columna pues de la diferencia de la temperatura del mes, la diferencia entre la temperatura del mes menos la media. Entonces eso lo vamos a elevar a la segunda potencia o al cuadrado. Le damos a aceptar y ahí tenemos entonces ya eh, este producto, esta potencia que es nuestro denominador. Me voy a ajustar. En las temperaturas dijimos que lo íbamos a ajustar con un decimal. Pues, ¿no? Entonces tenemos ahí el resultado con un decimal. Y luego con eso tendríamos esta partecita, déjenme se la señalo, se las voy a señalar aquí en la fórmula, sería este factor de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver. Y nos iríamos faltaría aquí sumar, ¿no? Vamos a sumar. Otro colorcito aquí nada más para que se identifique. Ahí está. Entonces nos falta nada más la suma. Entonces me vengo aquí a la columna en la celda de final para sumar. Me voy a fórmulas, le aplico el signo de la suma, sumo toda la columna y ahí tenemos que nuestra suma es igual a 16.1 y ahora sí tendríamos esos factores. Lo voy a poner señalar con un recuadro, es este de aquí, de abajo, ¿no? Vamos a señalarlo con un color que se diferencie. Vamos a poner un colorcito, este morado, pues, ¿no? Bueno, un poquito más grueso. Ahora sí podemos aplicar la fórmula que nos dice que la B, o sea, nuestra letra B, nuestra pendiente, va a ser igual a este factor en naranja que viene siendo, es esta sumatoria que estoy señalando. La voy a poner en el color del factor. Es el naranja. Y ahí está, pues, ¿no? Le voy a poner negrita para que se note.
Y el otro es el morado, que es la suma de las diferencias de las temperaturas menos la media elevada al cuadrado. Pues, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula como tal. Y lo voy a poner aquí de este lado B. Entonces B va a ser igual a el color naranja. Perdón, aquí la voy a poner en la celda. Este va a ser igual a la suma del producto de las medias entre mi suma del cuadrado. Entonces le damos clic y ahí tenemos. Vamos a poner, vamos para señalarlo para efectos visuales. Tenemos ya nuestra pendiente B y nos vamos a irnos a tres decimales. Ahí está. Entonces tenemos que nuestra B es igual a menos 0.108. 0.108 negativo sería nuestra pendiente. Eso indica que la recta iría hacia la parte de abajo, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la letra A, que es el punto fijo? Vamos a hacer la fórmula. Y la fórmula es esta que está aquí en pantalla. Vamos a copiarla. Pasamos acá a nuestra tabla de Excel y tenemos aquí que nuestra A entonces, voy a poner aquí abajito, nuestra A va a ser igual, nuestra A va a ser igual a la fórmula que tenemos en pantalla, pues, ¿no? Muy bien. Como les comenté, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden hacer ahí, pues, en el espacio de comentarios, aquí en el muro. Entonces, lo primero que dice es que hay que sumar todos los valores de la Y, en que son los megawatts mensuales, hay que sumarlos. Bueno, pues vamos aquí a la columna E, donde están los megawatts mensuales, y aplicamos la suma, que es la suma de esa columna, y ahí tendríamos entonces nuestro valor de sumatoria de las Y involucradas en ese periodo de tiempo. Sería esta, se los voy a señalar nada más para efectos visuales, sería este factor, esta sumatoria de Y es la que tenemos ahí, pues, ¿no? Vamos a ponerlo aquí sin relleno y vamos a poner un color rojo, que es lo que hemos venido manejando con la Y, un poquito más grueso. Muy bien, ahí está. Esta sumatoria de aquí entonces es la sumatoria de los valores de Y. Y luego dice menos B1, o sea, la B que calculamos, multiplicada por la sumatoria de los valores de X, Y. Entonces aquí nos vamos a la temperatura en la columna D y sumamos nuestra columna, en fórmula, sumamos esa columna y ahí tenemos los valores de este otro factor, que es el que les voy a señalar en la fórmula. Entonces ya tenemos aquí la sumatoria de los valores X, pues, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, ahora sí, aplicamos la fórmula. Vamos a poner aquí que A va a ser igual, vamos a la celda donde vamos a calcular, va a ser igual a la sumatoria Y, entonces este valor rojo de acá, ahí está. La sumatoria de Y menos, vamos a poner el signo menos, B que multiplica, vamos a abrir un paréntesis para seleccionar B, aquí está B, que multiplica a la sumatoria, vamos a poner el signo de multiplicación, que multiplica la suma de X, Y, que es esta de acá. Muy bien. Ese valor, o sea, toda esta operación, vamos a dividirla entre N. ¿Cuánto vale N? Pues son los números del periodo, en este caso los 7 meses, serían entre 7, porque son 7 valores, pues, ¿no? 7 segmentos. Y nos da un valor de 23. Vamos a cerrarlo a 3 decimales, vamos a seguir con ese formato de los 3 decimales. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces,
Vamos a checar cómo quedó este punto. Vamos a nuestra pizarra. Y tenemos aquí entonces que la recta esperada, o sea, mi Y, decíamos, estimada, con este sombrerito, es igual a A más BX, ¿no? Entonces, mi Y esperada sería ese valor de A, y mi valor de A fue de 23.241. 23.241, ¿dónde estamos? 23.241 más, y aquí entra la B, o sea, la pendiente, pero en este caso nos dio negativo, sería menos 0.108. Entonces nuestro, vamos a ver, signo sería aquí, porque pues negativo, eso quiere decir que sería una recta que va decreciendo, pues, ¿no? Entonces aquí sería menos 0.108, que multiplica mis valores de X. Entonces, esta es la recta que nos están pidiendo, ¿no? La Y esperada, no, esta no es media, sino es un sombrerito, que es la Y estimada, pues, ¿no? Y estimada. Nuestra Y estimada, vamos a ver el sombrerito, nuestra Y estimada. Bien, entonces esta fórmula es la que vamos a aplicar para hacer nuestro cálculo, pues, ¿no? Vamos a abrir una tablita aquí, separada de nuestra tabla original, y vamos a poner entonces aquí el rango de temperaturas. El rango de temperaturas estaba de 20 a 30 grados, ¿no? 30 grados centígrados. Vamos un poquito para acá para poner el subíndice, superíndice, que son 30 grados, 30 grados. Quitamos el subíndice, superíndice, y tenemos aquí una C mayúscula. Entonces ahí está. Grados. 30 grados centígrados. Entonces vamos a tomarlo del 20 hasta el 30, 20, 21 grados, y estos son los hasta el 30. Es el rango de temperaturas que nos comentan ahí en la redacción. Y vamos aquí a poner nuestras megawattoras estimados, ¿no? Para ese rango. Los megas estimados para ese rango, entonces, no es más que aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula. Me pongo ahí en la celda. Esto va a ser igual a mi A. Acá está la A. Que resta, vamos a poner signo menos, la multiplicación de B. Seleccionamos B por mi valor de X. Me voy aquí a la columna de las X y ahí está mi valor de X. Ahí está aplicado la fórmula. Si le doy Enter, ahí tenemos nuestro valor de 25 megas. Para 20 grados se esperan 25 megas 395. Vamos a ponerlo a 3 decimales como para seguir el formato de los megas. Ahí está. Ese es para el primer valor. Entonces así hay que calcularle hacia abajo. Lo que hacemos es, me coloco en la fórmula, la que es fija, pues es la A. Ponemos el signo de pesos aquí porque esta es fija, y despuésito de la C, para fijar este valor de la celda 15, y también vamos a fijar el valor de la celda 14. Vamos aquí y fijamos el valor. Y ya la otra sí es variable, entonces le damos Enter y ahí tenemos. Entonces nos colocamos en la celda, botón en la parte inferior de la derecha, le damos doble clic y ahí tenemos los valores entonces estimados para ese rango de temperatura. Vámonos a la gráfica para graficar cómo nos va a quedar. Entonces seleccionamos la gráfica, nos colocamos en un punto dentro de la área de trabajo, le damos clic derecho, nos vamos a seleccionar los datos, vamos a agregar una nueva serie que le vamos a llamar megawattoras
estimados. Megawatt horas estimados y temperatura o rango de temperaturas, ¿no? Rango de temperaturas propuesto. Los valores de X, le damos aquí la flechita, tomamos nuestras temperaturas del 20 al 30 y luego los valores de Y pues son los que es el resultado de la fórmula y le damos Enter y aceptamos. Entonces checamos acá y nos queda una celda, perdón, nos queda esta eh, gráfica, ¿no? Gráfica. Son puntitos y son puntos también acá, entonces lo que vamos a hacer es usar la dispersión, las burbujitas para nuestros datos reales y el naranja, que es el esperado, vamos a poner en una línea recta. Entonces le damos aquí en el área de trabajo, botón derecho, buscamos cambiar tipo de gráfico y del lado izquierdo nos vamos a donde dice gráfico combinado y nuestra gráfica de columna, que son los reales, le ponemos en la de dispersión y ahí está. Y la siguiente sería nuestras líneas. Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestra recta esperada, nuestra recta estimada. Vemos cómo están, este es lo más cercano que se pudo de acuerdo a esta regresión simple. Posteriormente vamos a interpretar estos datos, pero así nos quedaría nuestra recta esperada. Ahora, el problema nos dice que se pronosticaron para el siguiente año, nos dan la temperatura pronosticada. Vamos a traer esos datos. Me voy a la redacción del problema y nos traen, vamos hasta menos arriba, que es donde están los datos. Aquí está nuestra primera esta tabla. Dice, para la siguiente temporada, el Centro Meteorológico pronostica las temperaturas del siguiente año como indica la tabla 1.2. Entonces vamos a copiar la tabla 1.2, seleccionamos los datos de la tabla y me voy al Excel lo voy a pegar aquí a un ladito de la tabla esperada. Entonces aquí la pegamos y ahí tenemos nuestras temperaturas promedio. Nuestra temporada es de febrero, voy a eliminar enero, de febrero a agosto, entonces voy a eliminar los valores me interesa nada más de febrero a agosto, ¿no? Me quedo con esos valores de la tabla, aplico la fórmula, este es igual, no, aquí no es menos, ahorita vamos a corregir un pequeño error allá, es la A más el producto de B, aquí está B, que multiplica a, en este caso, la temperatura esperada, pues, ¿no? Y ahí tenemos, y nos quedan 20.494 megas esperados. Lo vamos a llevar al formato de tres decimales. Ahí está, 20.495. Y este es nuestro valor de megawatt horas esperado para 25.5 grados en el mes de enero. Voy a fijar mi variable fija de A, o sea, la columna C15 la voy a fijar, y voy a fijar también la de B, pues anteponiendo estos signos de pesos entre la letra, y con eso fijamos los valores y dejamos variable la letra P, pues, ¿no? La columna P. Le damos Enter y ahí tenemos estos valores. Luego nos vamos al lado derecho, le damos doble clic y nos salen los valores esperados, pues, ¿no? Bien, entonces con esto ya tendríamos pues, consumos que esperaríamos para el mes de febrero en la siguiente temporada y así nos vamos hasta el mes de agosto. Si queremos anexarla a nuestra gráfica, nos vamos al gráfico, le damos clic derecho y, bueno, le damos clic a un ladito de, no en el plano cartesiano, sino a un costadito y buscamos seleccionar datos. ¿Dónde estamos? Vamos aquí y buscamos seleccionar datos. Acá está. Seleccionar datos. Agregamos una serie más. A esta serie le vamos a llamar megawatt horas estimados con la temperatura
pronosticada para la siguiente temporada. Pronóstico, ¿no? Temperatura, pronóstico. Ahí está. Los valores de X serían nuestras temperaturas pronosticadas y los valores de Y serían los valores obtenidos con la recta, ¿no? Le damos Enter y aquí está. Aceptamos y aquí nos quedan estos puntos grises. Pues estos puntos grises están acá. Voy a ponerlos de otro color a ver si podemos cambiarlo nada más para que... Buscar acá. Para formato la serie de datos. Bueno, ahí está. Son los puntos grises. Si se ven, vienen hacia abajo. Esta línea recta la voy a tener que corregir. Esta de aquí, porque ay, perdón. Vamos a recuperar. Y de nuestro gráfico, entonces, es esta tabla la que hay que corregir. De nuestra fórmula pusimos un signo más acá, pero no es un signo más. Un menos, perdón, es un signo más y lo demás está bien. Y ahí está. Ahí nos queda ahora sí. Y le damos clic y corregimos todos los valores. Ahí está. Ahora sí nos vamos a la gráfica. Seleccionamos los datos. Agregamos una serie más que le vamos a llamar megawatt-horas estimados en un rango de temperaturas de 20 a 30 grados, ¿no? Nos vamos a las áreas de las X, ponemos la temperatura de los 20 a los 30 grados y la Y serían nuestros megawatt-horas calculados, le damos Enter y aceptamos la gráfica. Y al aceptar la gráfica, ahora sí, nos queda, porque por el signo negativo decíamos que era una línea hacia abajo. Y esa es la que obtenemos aquí en la parte de naranja, pues que coincide con las grises, que pues son los esperados para esos, ¿cómo se llama? Temperaturas pronosticadas. Entonces con eso ahí tenemos nuestra gráfica de inspección, de dispersión. La voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacer un poquito más grande. Y el siguiente paso es interpretarla. Y eso se lo voy a dejar a ustedes para que pues empecemos a analizar. Cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes para hacerlo durante las sesiones de clases. Ánimo y cualquier duda me mandan un correo o me lo ponen ahí en comentarios.